Hola a todos. Bueno, claramente la gente que se toma el asunto Malvinas más seriamente y con más madurez que yo no participan en estos grupos. Ignacio, más cabeza dura que una suela de zapato, simplemente le encanta decir simétricamente lo opuesto que trato de establecer en mi discurso. Me dice: es una situación colonial, lo siento. Así, de terracota. Gustavo, que se ríe de mí, que dice que yo expliqué en el video que la Argentina sí a veces dice lo que es nuestra narrativa, o sea que es una usurpación del territorio argentino. Pero esa no es la narrativa, o sea, lo que define globalmente en la gran mayoría de donde ocurre la discusión del conflicto, la disputa. La disputa rodea lo que son argumentos que tienen que ver con descolonización. Y ese es el carácter central. Nosotros nunca hemos establecido que esto se trata como si dijeses, no sé, Turquía invadió parte de Grecia y le robó unas islas, que no tiene nada que ver con la situación colonial. Eso es lo que tiene que ser en su... O sea, tendría que estar completamente ausente las definiciones. No, yo creo que no se dan cuenta, me toman el pelo por los motivos que sean. Marian me subestima, como que pobrecito, déjenlo que trata, lucha. No, pelotudos. Nos están metiendo, ¿cómo se puede decir? Nos engañaron. Nos están metiendo el perro y se están riendo con la plata yendo al banco. A ver si me explico. No es que yo sea un pacifista. Otro me dice que soy un pacifista. ¿Están locos? Lo contrario. Estoy diciendo que hay que ser agresivos en demostrar que Inglaterra está metiéndole un camelo al mundo. Está mintiendo, ha logrado dominar el condicionamiento de cómo se habla de este conflicto en el mundo, y que nosotros no simplemente seguimos más o menos respondiendo y reaccionando. A veces decimos que fue una usurpación del territorio, pero no nos damos cuenta de lo grave que es que el conflicto en el mundo sea visto como una situación que tiene que ver con el colonialismo. Y eso es lo que domina la descripción. Alrededor de lo que se trata de colonialismo, y obviamente oficialmente así está registrado en las Naciones Unidas. No, ustedes tienen que entender que lo que eso significa es que Inglaterra domina cómo termina siendo gestionado y comprendido y hablado y tratado el tema de la disputa con la Argentina. Por esta condición. A no ser que la Argentina diga, no. Inglaterra está mintiendo. Esto no es una situación colonial. Claro, esto es algo que no quiere, es demasiado fuerte. O sea, es como dar vuelta a todas las piezas de dominó que se levantaron desde 1800. Yo lo entiendo. Entonces, gente me va a decir, no, lo difícil, o sea, las mentiras más grandes son dificilísimas de aceptar. Esto yo lo entiendo, me doy cuenta de lo que estoy diciendo, me doy cuenta de lo que estoy proponiendo. Que hay que darse cuenta que hay que sacarle el cubrecama a esta mentira y que el mundo la vea. Si no hacemos eso, si no hacemos que el mundo se dé cuenta que Inglaterra ha logrado engañosamente desde el principio que la gente piense
de esto como una situación de... no lo entienden, ellos crearon la situación de colonialismo porque a través de ese aparato ellos pueden manejarlo, y son 10.000 veces más la potencia que jamás ha sido la Argentina. Pueden dominarlo, pueden difundir 10.000 millones de periódicos en todo el mundo que hablen del colonialismo mientras nosotros no nos escucha nadie. Esa situación es lo que no quieren dar, no se puede dar. Yo entiendo también que a la gente no salir de un país y no vivir la mitad de su vida en Estados Unidos y la otra mitad de su vida en Europa, y no habiendo escuchado cómo en realidad el resto del mundo podría llegar a opinar o decir o creer algo con respecto a las Malvinas, y solo conoce nuestra realidad que tenemos de acá para adentro, no se da cuenta de la realidad, o sea, no puede creer que esto sea cierto. O no entiende realmente cómo es cierto, lo entiende como que una teoría, pero no lo ha visto, no lo ha escuchado, no ha estado en Londres tratando de hablar con ingleses y viendo la cara de, ¿vos estás loco? ¿Que vos te creés que la Argentina tiene algún derecho a estas islas? Esto es territorio, no ha experimentado el tamaño, la escala, la dureza con la cual la mayoría del mundo ve esto como una situación que le está ocurriendo a Gran Bretaña y que Gran Bretaña tiene que lidiar con la Argentina y manejar la situación. No se dan cuenta de la realidad predominante. Vemos las cosas que nos decimos y nos aplaudimos y que todo lo que, o sea, que nos aplaudimos a nosotros mismos, nos felicitamos por tanta participación y qué sé yo, y estamos envueltos en esta percepción. Claro, lo que yo estoy diciendo es muy ambicioso. Estoy pidiendo que maduremos 40 años de la vida de un ser humano, que desde dejar de ser niños nos demos cuenta que hay una situación muy grande que quizás ningún país en el mundo, quizás ningún país en la historia de la humanidad ha debido tratar, o sea, es como decir, vamos a lograr que el mundo, el occidente, la mayoría de la opinión pública global, deje de pensar en la Segunda Guerra Mundial como una acción heroica contra un imperio maléfico dirigido por Hitler, y que gracias a la democracia y la libertad de los países occidentales pudieron acabar con el fascismo, ¿no? Que es la narrativa que creemos sobre la Segunda Guerra Mundial. Y es como proponer, hagamos que eso sea, que no sea más eso, que a partir de un año en adelante, la gente lo vea con inteligencia como una situación que le ocurrió a la civilización de la humanidad, compleja, que tuvo que ver con maldades en ambos lados, tuvo que ver con cosas que tenían razón ambos lados, cosas que le pueden pasar a cualquier situación internacional entre naciones por distintos intereses económicos, geopolíticos, el movimiento, o sea, el progreso, digamos, la evolución de la civilización humana da para que esto le pueda haber pasado a cualquier dos países. O sea, entendiendo la guerra, entendiendo el conflicto humano de una manera genérica y general, sin meterle la culpa, sin buenos, sin malos. O sea, que de repente sea esa la inteligencia que entiende y analiza y enseña de qué se trató la Segunda Guerra Mundial. Pedir que cambie de lo que es la narrativa de los ganadores, que los pobres judíos y qué sé yo, y que menos mal que Estados Unidos, bueno, y todo lo que creemos, a que sea una cosa distinta, objetiva, inteligente, sin buenos y malos, sino que comprende la condición humana en la guerra, o sea, las situaciones en que se meten los países, etc. Es mucho pedir, es algo que no ha pero si no hacemos eso con la disputa de las Malvinas, sobre las Malvinas, y no la removemos de lo que es
un ambiente global predominantemente dominado por la narrativa de una situación colonial, que todos han estudiado, así como que, porque claro, yo entiendo, Ignacio, toda su vida ha pensado en cómo resolver esto y que comparando a estas otras situaciones y quizás la solución sería una cosa, un lease back, o quizás la solución sería como ha ocurrido en este lugar, o que Hong Kong acá y que esto y que el otro. Yo entiendo que de repente decirle, no, todo eso hay que tirarlo y darnos cuenta que nos engañaron desde el principio y nosotros nos la creímos y continuamos a responder a eso que predominaba como la narrativa global que estableció Inglaterra al principio. Tenemos que cambiar eso y empezar a educar, o sea, hacer que se entienda, que el mundo sepa que fue Inglaterra que quiso que esto sea una situación colonial, nunca lo fue. Y la verdad es que nunca lo fue. Eso es lo que tienen que entender. Nunca lo fue. Esto, o sea, sí, hubo al principio algunos momentos en que la Argentina tanteaba con términos de un territorio que no era una provincia, no iba a ser enseguida, no tenía una identidad de provincia como lo era, qué sé yo, Tucumán o Salta. Eh, Obviamente era un territorio que venía con carácter de colonizado por España, que estaba administrado por Buenos Aires, pero cuando la Argentina lo declara parte de su territorio, eso iba camino a ser nación, no era... La Argentina no tenía una mentalidad política de tener una colonia en el mar y pelear sobre esa colonia con Inglaterra. A ver, ¿de quién es esta colonia? ¿Tuya o mía? No. Ellos decían, no, esto va a ser parte de nuestro territorio. Después veremos. O sea, más que probable hubiese sido su propia provincia si nunca hubiese habido un conflicto. Hubiese terminado siendo una provincia antes de que se nos ocurrió hacer la parte de Tierra del Fuego. Como reacción siempre a tratar de fortalecernos ante este cuento inglés. Hubiese sido probablemente... Pero nunca... Fue Inglaterra que cuando llega y 10 años después crea un tipo de administración, empieza a hablar de esta es mi colonia que tengo en el... Entonces nosotros qué hicimos, en vez de en ese momento corregir, no, vos lo llamarás colonia, pero esto es parte de nuestro territorio. Entonces, cada loco vos seguís hablando, cada loco con su tema, pero la verdad la tenemos nosotros. Esto nunca, no le mientas al mundo, esto no es una colonia, porque vos trajiste gente, o sea, confrontar a los ingleses para que el mundo testifique. Vos estás trayendo gente y haciéndolo parecer que es una situación que vos colonizaste. Esta gente la estás exportando. Yo no entiendo, o sea, la Argentina misma dice lo correcto tantas veces y intuitivamente, inclusive cuando subestimábamos la importancia de los isleños con maneras que la Inglaterra explotó, o sea, se aprovechó oportunísticamente porque como lenguaje, como terminología, quedaba, ¿qué era que decíamos? No me acuerdo ahora, son implantados. Bueno, era verdad, los ingleses los trajeron con un motivo, con un propósito. Fue ¿cómo se dice? Cuando una ramita se le agrega al árbol, un engendro, bueno, con el motivo de ganar, de confrontar, de fortalecerse contra el reclamo argentino, pero toda esa estructura, ese invento de un gobierno, de ultramar, es nada más que un aparato que sirve para tapar algo que nunca se habló. Nosotros nunca hablamos de que eso ya era parte del país, o se estaba convirtiendo en parte del país, y que Inglaterra nos manoteó un pedazo que nosotros habíamos incorporado a la Argentina. Es completamente, no entienden que son dos cosas distintas, pero ¿por qué son dos cosas distintas? Son cosas distintas por virtud que sirve como un elemento para robar. O sea, el aparato, el invento de una condición colonial es como un instrumento para
utilizar la opinión pública internacional, todo el sistema de leyes internacionales y de organizaciones internacionales a través de todas sus estructuras de leyes y valores y principios que los aliados han logrado que el mundo respete, porque antes de la Primera Guerra Mundial cada país era mucho más autónomo e íntegro eh, independiente en su valoración, su descripción de lo que pasaban, lo que estaban haciendo otros países, por ejemplo. Luego, los aliados, Europa empezó a lograr que cosas empiecen a hablar de una manera en común con otros países, y eso lo fue agrandando. Después de la Primera Guerra Mundial vino la Segunda Guerra Mundial, vinieron las leyes internacionales, etc. Entonces ahí hay metidos valores y principios que, claro, una vez que ya existen y que la mayoría de los países concuerdan con, qué sé yo, el derecho de lo que sea, de libertad de expresión, qué sé yo, hagamos de cuenta que todos tienen derecho a la libertad de expresión. Después, como ellos fueron los generadores de estas reglas en común, utilizan ese lenguaje para describir sus movidas, las cosas que se agarran, las cosas, los tratados luego de las guerras, los acuerdos y las leyes internacionales, porque, o sea, con eso tapan sus motivaciones, sus intenciones, sus reales metas. Y lo hacen parecer que se trata de esto que hemos acordado todo, por sus lenguajes, por sus valores, por sus términos. Eso es lo que significa, eso es lo que significa que sea un instrumento para robarnos algo a través de tapar lo que en realidad fue una usurpación de un país que estaba emergiendo y definiéndose, incluyendo el último territorio, pues se podría decir que estaba tratando de amasar, o sea, de hacer entrar, de integrar en la nación. Ellos agarraron, lo sacaron ese territorio. No era una cosa, porque claro, nadie le daba gran importancia. En la escala de valores, en el foro internacional, la cuestión Malvinas no empezó a aumentar en tamaño, importancia y en cantidad de gente que sabía algo con respecto a estas islas y el conflicto hasta después de la guerra del 82. Entonces, así, con más razón, al principio, es como que nos quedamos tranquilos, no pensábamos que era... La Argentina nunca reaccionó fuertemente por lo que era en realidad esto, por lo que es como si dijeses cuando cuando la Argentina se extendió hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, justo cuando estaban el primer fuerte, qué sé yo, la primera misión y algunos gauchos y qué sé yo, que todavía en Buenos Aires hablaban de cómo lidiar con el problema de los malones, de los indios. En ese momento, qué sé yo, Inglaterra hubiese inventado algo que decía esto es nuestro y se establecían ahí. Quizás no hubiésemos reaccionado de la misma manera, seguramente no hubiésemos reaccionado de la misma manera eh, como que si lo hiciesen, qué sé yo, en el 1900 o en 1950, de repente se agarraban un pedazo de Santa Cruz. Nos invadieron una parte de nuestro territorio, están ocupándonos, sería claro. Bueno, las Malvinas es lo mismo. No nace como una situación realmente colonial por definir. ¿Qué es una situación? ¿Qué es una situación colonial? Una situación colonial es cuando vos de tu país vas a otro lugar y estableces algo que ya está, estableces dominio sobre algo que ya está organizado. O sea, sí, por definición, podría técnicamente una colonia ser un desierto donde vos llevas tu gente y está tan lejos que la administrás.
Pero ese no es el motivo por el cual las Naciones Unidas trata el tema de colonialismo. El motivo por el cual el colonialismo entra en las Naciones Unidas es para hacer justicia. Estos serán los argumentos con respecto a la situación de India, de África, de las colonias, de los imperios, las excolonias, que Macao, que Hong Kong, que la ocupación de los otomanos y de Grecia, o qué sé yo. Todas estas cosas que ocurrían entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial hacen que surja la importancia de las Naciones Unidas. Ahora, aplica por este motivo a lo que son la llegada de administración a lugares ya donde hay gente, donde hay una cultura, donde hay algo que ya está, una identidad propia o un país, por ejemplo. ¿Cómo está organizado? A ver, voy a contestar esto para ver si quizás lo pueda incluir. ¿Cómo está organizado las fuerzas británicas en el Atlántico Sur? Es que yo... no tiene nada que ver conmigo. Bueno, no aplica al caso en que un país agarra un pedazo de desierto y lo llama de otro tipo de territorio extranacional, otra categoría de colonia. Esa no es la razón por la cual las Naciones Unidas crea el sector de descolonización. Pero los ingleses son vivos, porque ven que esa diferenciación, Ignacio, no la hizo nadie en el mundo. Nadie dijo, esperen, lo que trata a las Naciones Unidas sobre descolonización se trata de las situaciones de injusticia, donde había gente que reclama no querer ser controlada, no de las situaciones en que pusimos una base en Antártida y la llamamos colonia, no. Esa distinción nunca fue hecha. Entonces los ingleses, muy astutamente, crean esta base en el Atlántico donde ya, la limpiaron de todo lo que era la Argentina y la trae a las Naciones Unidas, o la empieza a tratar inclusive antes de las Naciones Unidas, como una situación de colonización, como una colonia, porque entiende que tratándolo como una colonia, puede decirle al que se le enojó, que se le está por tirar de encima, que vos me robaste parte de mi territorio, espera que estoy ocupado con esta gente. No, que te la agarrás conmigo, no, ellos están allá, no nosotros, esto es de ellos. Entonces el que viene, el bulo que viene, la Argentina que viene enojada a pelearse, a discutir y a pelear con Inglaterra, como que queda distraída, como que dice, ese es el efecto de los territorios de ultramar, cómo funciona el instrumento, es para desviar la atención. Cuando vos querés hablar de Gibraltar, Inglaterra empieza, bueno, no, a nosotros no nos hablés, esto tiene que ver con los gibraltareños. Entonces ahí de repente España dice, ¿qué hago? O sea, es verdad, la gente es importante, los derechos humanos y la autodeterminación y qué sé yo, entonces a ver qué hacemos. Entonces, pero Inglaterra sabe muy bien que está utilizando ese sistema. Yo lo que les estoy diciendo, no se dejen enganchar por esa mentira. ¿A vos te parece que esto es pacifista? ¿A vos te parece que estoy siendo pacifista? No, todo lo contrario. Estoy diciendo, no, pelotudo, date cuenta que nos vienen mintiendo desde el principio con esto que resulta ser una cosa colonial que usan para poder robar territorio, para que toda la gente se distraiga y diga, bueno, a ver, ¿qué pasa acá? Qué interesante, un territorio de ultramar. Y la discusión sobre que nos robaron territorio que había sido incorporado a la Argentina, ¿dónde está? Está tapado. O aparece de repente con cosas que decimos nosotros, pero que no tienen ninguna trascendencia. Que hablamos, sí, que decimos y recordamos que Jewett incorpora las islas y que nos invadieron en nosotros. Pero eso no llega a ser parte de cómo está representado en realidad el conflicto en el mundo, a través de la gran abrumador, desproporcionalmente inmensa influencia del idioma inglés que domina en todos los países. No nos damos cuenta que la Argentina habla y llega ahí, hasta ahí nomás.
hasta Misiones, o sea, lo que nosotros decimos, hasta Paraguay, hasta Santiago, hasta ahí llegan las cosas que nosotros entendemos y hablamos sobre la agresión inglesa a nuestro territorio. Pero el hecho que el resto del mundo está más expuesto a lo que dice el idioma inglés, a la importancia de lo que dicen los Estados Unidos, hace que inclusive alrededor de la Argentina, ya la mitad y mitad está, o sea, la otra mitad está usando o sea, si nosotros mismos estamos pensando que tiene que ver con colonialismo, siempre y cuando nosotros sigamos pensando que algo debe tener que ver con el colonialismo, la usurpación de las Malvinas, vamos a estar silenciados. No vamos a poder que el mundo sepa cómo nos ha robado territorio en realidad Inglaterra. Siempre y cuando nosotros sigamos ocupados con ver cómo lo hacemos funcionar esto como una situación colonial que debemos vencer o que debemos traer justicia, bla, 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 y resolver, vamos a seguir sin decirle al mundo y sin hablar sobre lo que realmente hizo Inglaterra a la Argentina, o sea, lo que realmente son las Malvinas. O sea, del hecho que nos robaron territorio. O sea, vamos a seguir silenciados, siempre y cuando continuemos a pensar la mitad del tiempo siempre y cuando esté presente los razonamientos que tienen que ver con colonialismo, va a ocupar el lugar y silenciar todo lo que diga, no, esto fue un robo de Inglaterra de nuestras islas. Nunca va a crecer eso. La verdad sobre lo que ocurrió, que no fue colonialismo, nunca va a prevalecer, nunca va a llegar a ser tomado en serio por las Naciones Unidas, nunca va a ser un argumento, un título, un artículo que aparezca en el New York Times o que se esté hablando en las tratativas de negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea. Nunca va a llegar a ser hablado realmente lo que ocurrió en las Malvinas como usurpación territorial del territorio argentino, porque siempre va a estar ocupado por un tema que pide ser hablado alrededor de asuntos de colonialismo. O sea, no sé, yo no sé qué más tengo que decir para que ustedes se rían de mí. Yo tengo ganas de llorar desesperadamente de los ciegos que están todos. O sea, es algo, bueno, ahí, llego hasta ahí, espero que esta vez se entienda.